Una vez que hemos instalado todas las herramientas que necesitamos para crear nuestras aplicaciones sencillas, intermedias o complejas con Ruby, vamos a ver cómo podemos hacer uso de las mismas. Vamos a abrir Sublime Text y vamos a crear un primer archivo que tenga la extensión o la configuración con la que vamos a crear todos y cada uno de los archivos de ahora en adelante. Ahora, para comenzar y para tener una estructura o un orden, hay tres formas en las que nosotros podemos crear estas aplicaciones utilizando el lenguaje de programación Ruby. Primero, podemos utilizar la consola o el símbolo de sistema para crear aplicaciones de una sola línea o aplicaciones sencillas con este lenguaje. Luego, podemos hacer uso del editor de texto que nosotros descargamos para crear aplicaciones más complejas. Y finalmente, vamos a utilizar una consola que nos permite crear aplicaciones Ruby directamente en este programa. Entonces, tenemos una primera herramienta que es el editor de texto. Las segundas las podemos conseguir buscándolo en las aplicaciones de nuestro computador. Así que al momento de buscar Ruby, vemos los componentes que se han instalado. Interactive Ruby es el elemento que vamos a evaluar en la siguiente clase, ya que es una herramienta más compleja. Ya tenemos el editor de texto y ahora vamos a hacer uso de Start Command Prompt with Ruby. Si nosotros accedemos a una consola directamente o a un símbolo de sistema, no va a estar inicializado con la herramienta que nosotros instalamos. Por ello es que al momento de ejecutar o instalar esta herramienta y al momento de hacer uso de la misma, independientemente del directorio donde nos encontremos, todas las herramientas que corresponden al lenguaje de programación están inicializadas para poder utilizarlas aquí mismo. Entonces, el primer comando que vamos a hacer es ruby-v para ver qué versión estamos utilizando. Y como vemos, nos aseguramos dos veces de que Ruby está instalado. Con CLS limpiamos la pantalla y la forma en cómo creamos aplicaciones sencillas es la siguiente. Siempre vamos a comenzar la sentencia utilizando la palabra clave Ruby. Luego enviamos la opción de "-e", que significa o que Ruby lo va a interpretar como es un proyecto o una aplicación de una sola línea. Luego, entre comillas simples, podemos colocar los diferentes comandos con los que nos podemos valer para crear una aplicación. Vamos a imprimir por pantalla el famoso Hola Mundo y así crear nuestra primera aplicación con Ruby. Hay dos comandos que nosotros podemos valernos para crear dicha sentencia. Está puts y está print. La diferencia es que print no invoca el salto de línea que nosotros reconocemos en otros lenguajes de programación. En caso de que no esté familiarizado, tranquilo, que vamos a ver el resultado en unos segundos. Entonces, puts, como vemos, inmediatamente hace referencia al uso o al entendimiento del lenguaje de programación de cada uno de los procesos. Básicamente con puts le estamos diciendo a Ruby que coloque lo que sea que nosotros vamos a programar de aquí en adelante en la pantalla. Entonces puts, en caso de que sea un valor alfanumérico, utilizamos las dobles comillas y dentro colocamos hola, mundo. Y al momento de presionar la tecla Enter, vemos el resultado directamente en nuestra consola. Hola mundo. Muy bien, has creado tu primera aplicación utilizando Ruby. Ahora, para probar elementos que necesitan una sola línea, podemos hacer uso de esta opción. Veamos la diferencia entre puts y print. La inicialización es la misma. Dentro de las comillas simples podemos utilizar print y agregar el siguiente valor, en este caso números. Y vemos que inmediatamente se imprime la información que nosotros queremos. Aquí vemos que puts, luego de ejecutar la sentencia que nosotros queremos, hola mundo, imprime una línea para separar cualquier contenido que nosotros queramos agregar. Print no hace esto. Imprime el contenido inmediatamente lo que ya hemos mostrado por pantalla. La siguiente forma es crear un archivo. Vamos a limpiar esta pantalla, sin embargo no la vamos a cerrar ya que para ejecutarla podemos hacerlo directamente en esta consola. Entonces, nos vamos a Sublime Text y vamos a colocar puts, entre comillas, hola mundo. Colocamos un print, un número y puts, otro número. Guardamos el archivo con control S y vamos a asegurarnos de colocarlo en un lugar donde lo podamos conseguir de manera sencilla, en este caso en el escritorio. El nombre o el formato que le vamos a dar a este archivo va a ser siempre el mismo. En este caso, primera-aplicación y la extensión va a ser .ruby. Tiene que ser de esta forma o tiene que ser obligatoriamente .ruby, si no el intérprete, o mejor dicho la herramienta que nosotros hemos instalado, no lo va a reconocer. Así que lo guardamos y vemos que Sublime Text se encarga de mostrar los elementos con un color distinto según tenga su valor. Para ejecutar este proyecto vamos a hacer uso de la consola que estábamos manejando en la clase anterior y lo que hacemos es valernos del comando Ruby
y luego simplemente buscar el archivo donde nosotros lo almacenamos. Vemos que estamos en un directorio que no corresponde, así que utilizamos dir para ver en qué lugar nos conseguimos. Aquí podemos ver que podemos acceder a desktop, así que limpiamos la pantalla y utilizamos el comando cd. Al momento de colocar ds y utilizando la tecla de tabular, el comando o la consola autocompleta la información o el directorio al que nosotros queremos acceder. Así que utilizamos cd desktop, vemos nuevamente el dir para ver qué elementos hay. Vemos que está nuestra primera aplicación, así que para ejecutarlo, una vez que estamos en ese directorio, utilizamos el comando ruby y llamamos a primer aplicación.ruby, presionamos la tecla enter y en este caso tenemos que hacer referencia al nombre del archivo, ruby primera aplicación, y vemos que se ejecuta exitosamente. Al momento de mostrar el resultado y comparar lo que nosotros hemos programado en el editor de texto, vemos que se muestra un hola mundo, luego el print o el salto de línea, se muestra el número, puts imprime aunado al elemento anterior, 2388, y luego deja el salto de línea para seguir mostrando información. Muy bien, has creado las primeras aplicaciones utilizando este lenguaje. Estas son dos de las tres formas en las que nosotros podemos crear aplicaciones y cada una tiene un uso específico. Si nosotros queremos evaluar un comando, el cual no estamos familiarizados, podemos utilizar ruby -e y entre comillas simples ejecutar esa instrucción, o podemos hacer uso del editor de texto, que es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso, para agregar las instrucciones que necesitamos. Por ahora, los primeros comandos que hemos aprendido son puts y print. Sin embargo, hay muchos métodos, atributos que vamos a hacer uso a lo largo del mismo. Estos son los más básicos para poder mostrar información por pantalla luego de que ya aprendamos a utilizar por completo este lenguaje. Vamos a evaluar en la siguiente clase la tercera alternativa que tenemos para crear aplicaciones con este lenguaje de programación. Antes de finalizar la clase, tenemos que recordar que Ruby no tiene limitaciones al momento de nosotros colocar espacios o espacios en blanco en el código que estamos creando. De esta forma nosotros podemos crear una jerarquía o una estructura que la podamos entender, más allá de que ya entendemos la forma en que hace cada uno de los métodos, facilitando la creación de los mismos. Si nosotros guardamos este archivo con control S y volvemos a correr el mismo en la consola, vemos que se imprime el mismo valor. Y de igual manera vemos que no necesitamos cerrar cada una de las líneas de código que utilizamos con un punto y coma, que es muy común al momento de trabajar con otros lenguajes de programación. Así que vamos viendo las ventajas de utilizar o de crear nuestras aplicaciones con este lenguaje. No perdamos tiempo y evaluemos la tercera alternativa para crear aplicaciones con Ruby en la siguiente clase.